Amados hermanos, continuamos con nuestro tiempo de ayuno y ahora empezaremos con nuestro segundo servicio. Así que dispón tu corazón, párate y vamos a alabar a nuestro Dios porque Él nos va a seguir hablando a través de su palabra. Amado Señor, tú eres aquel que tiene palabras de vida eterna para cada uno de tus hijos. Tú eres ese Dios de luz que brilla, que resplandece con gloria. Declaramos tus maravillas. Eres nuestro consejero, eres fiel, eres verdadero, eres todopoderoso. Con poder y autoridad, nuestro Dios venció a la muerte sobre el trono celestial, siempre reinará. Con poder y autoridad, nuestro Dios venció a la muerte sobre el trono celestial, siempre reinará. Sentado en majestad, suyo es el reino por los siglos, y por la eternidad su luz de gloria brillará. Admirable consejero, mi Dios consolador, eres digno de alabanza, príncipe de paz. Admirable consejero, mi Dios consolador, eres digno de alabanza, príncipe de paz. Con poder y autoridad, nuestro Dios venció a la muerte sobre el trono celestial, siempre reinará. Con poder y autoridad, nuestro Dios venció a la muerte sobre el trono celestial, siempre reinará. Sentado en majestad, suyo es el reino por los siglos, y por la eternidad su luz de gloria brillará. Admirable consejero, mi Dios consolador, eres digno de alabanza, príncipe de paz. Admirable consejero, mi Dios consolador, eres digno de alabanza, príncipe de paz. Nuestro príncipe de paz, eres nuestro consuelo, eres nuestra ayuda. Solo a ti, Señor, cantamos. Admirable consejero, mi Dios consolador, eres digno de alabanza, príncipe de paz. Admirable consejero, mi Dios consolador, eres digno de alabanza, príncipe de paz. Admirable consejero, mi Dios consolador, eres digno de alabanza, príncipe de paz, príncipe de paz, príncipe de paz. Admirable, tú eres digno de gloria. Aleluya. Buenos días, amada iglesia. En esta mañana tenemos el privilegio de estar de ayuno y tengo para compartir la palabra de Dios en Lucas 15. Vamos a leerla. Dice así:
Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió, hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: Gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 juntos que no necesitan de arrepentimiento. Luego Jesús les dijo otra parábola. Dice: ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: Gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Luego les habló de otra parábola, la del hijo perdido, la del hijo pródigo. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdo. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. ¿Qué es lo que va a hacer Dios con nosotros, amados hermanos? ¿Qué es lo que va a hacer Dios en este tiempo? La IBE Callao cumple 27 años y estamos en un tiempo donde Dios quiere hacer grandes cosas contigo, conmigo, a través de la iglesia, a través de la IBE Callao. Jesús fue criticado, fue juzgado porque dice que comía y bebía con los pecadores, comía y bebía con los esclavos, con los atados y con los enlutados. Y entonces Jesús les cita esta parábola, ¿no? Les dice: ¿quién de ustedes, ¿no?, si pierde una oveja, no deja las 99 y va en busca de una de ellas? Dice, no va y busca, ¿no? Enseñándonos a nosotros, ¿no?, que es el tiempo de ir en busca del perdido. Es el tiempo de ir en busca de esa oveja que se ha perdido. Ahora, Él dice que dejó las 99, no las dejó a simple descuido, no, las deja guardadas y cuidadas, dice, ¿no? ¿Cómo lo hará Dios? ¿Cómo hará Dios a través de usted, a través de nosotros? ¿Cómo Dios nos ayudará para buscar a esa oveja perdida, a ese hijo perdido, a ese hermano perdido? ¿Cómo hará Dios, mis amados hermanos? Entonces, hoy veremos 3 puntos a través de Lucas 15. Veremos aquel hombre que va en busca de la oveja perdida. Veremos la diligencia de una mujer
en buscar una moneda, y vemos a un padre que esperará día a día al hijo que se fue, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que Dios va a hacer? ¿A través de qué va a hacer? Nosotros tenemos que entender que Dios lo va a hacer a través de que nosotros lo busquemos en lo secreto, a través de la oración, ¿no? A través de la oración Dios nos enseñará cómo hacerlo. A través de la oración Dios nos enseñará cómo buscar esa oveja que se perdió, ese hijo que se perdió. La palabra de Dios dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Muchos de nosotros no conocemos por qué se fueron las ovejas de nuestros hogares, por qué se fueron nuestros hijos de nuestro corazón, por qué se fueron nuestros padres, ¿no? ¿Por qué hay distanciamiento entre nuestros padres? Entonces, a través de la oración, Dios nos enseñará las cosas ocultas, Dios nos dará las respuestas. ¿Por qué se fue esa oveja? ¿Por qué se fue ese hijo? ¿Por qué hay ese distanciamiento? Mateo 7:7 nos dice que si nosotros pedimos, Dios nos dará. Que si nosotros buscamos, Dios nos dará encontrar. Si llamamos, si tocamos, Dios nos abrirá. Entonces, este hombre dice que él deja las 99 y va en busca de esa una, ¿no? Entonces, ¿cómo lo haremos nosotros hoy en día? A través de la oración podremos buscar la dirección de Dios, podremos buscar qué es lo que Dios va a hacer, cómo nos va a ayudar a encontrar aquel que se perdió, ¿no? También podemos aprender que nosotros a través de la oración vamos a encontrar la perfecta voluntad de Dios para poder encontrar a esa oveja. Tú y yo podemos, si no buscamos a Dios en oración, si no reconocemos nuestra dependencia de Dios en este tiempo a través de la oración, tú y yo vamos a perecer en nuestras metas, en nuestros sueños, en el anhelo de poder ver realizado nuestro crecimiento espiritual y nuestras metas espirituales. Podemos ver morir a nuestros hijos, a nuestros padres. Las relaciones familiares pueden morirse si nosotros no aprendemos a buscar en oración la respuesta de Dios para restaurar aquello que se ha perdido. Este hombre se fue tras una oveja. Tú y yo podemos ir tras sueños, tras metas, podemos ir tras familia, tras nuestros hijos, tras nuestros padres, que hemos perdido una relación, una comunión con ellos. Nuestros hijos o nuestros familiares, nuestros hermanos, pueden seguir perdidos en las drogas, en el homosexualismo, en el lesbianismo, en el alcohol, en la pereza, en el desánimo, en la depresión, en el pecado, ¿no? En el pecado generacional. Generación tras generación se repiten los pecados en nuestras familias y siguen perdiéndose vidas, siguen perdiéndose valores, siguen perdiéndose. Entonces, podemos ver morir, amados hermanos, podemos perder a esas familias, ¿no? Pero vemos a este hombre que se deja las 99 y va en busca de esa una. La actitud de no quedarse conforme con las 99, porque él pudo decir, bueno, ahí están 99, una no es ninguna, ¿no? Sin embargo, él no valoró, no dijo, bueno, tengo 99, no, él valoró esa una, a él le hacía falta esa una. Tú y yo tenemos que entender
que la iglesia, para Dios, esa oveja, esa una oveja, le es importante. Y Dios nos necesita a ti y a mí para ir en busca de ese perdido, para ir en busca de esa oveja que se perdió. Este hombre fue diligente. Él valoró a esa oveja y se fue en busca de ella. Para Dios, dice, la actitud de no menospreciar a esa una es un mensaje de lo que Dios hará a través de nuestra oración. Hoy en día nosotros tenemos que permanecer en la oración para poder recibir de Dios las estrategias para poder lograr encontrar al perdido. El resultado de esta búsqueda es que Él la encuentra, ¿no? Él la encuentra y dice, la pone sobre sus hombros y la trae. Y se alegra y reúne a sus amigos y vecinos para contarle, dice, ¿no? Y les cuenta que esa oveja se le había perdido, pero Él la encuentra. Miren, amados hermanos, esta primera lección que podemos aprender, que la importancia que tiene Dios uno. Para Dios uno es importante. Amén. Entonces, la alegría que este hombre siente al encontrar su oveja y no solo quedarse con las 99, ¿no? Y contárselo a sus vecinos, nos habla del espíritu que debemos tener cada uno de nosotros cuando recibimos la ayuda de Dios para poder encontrar al que se había perdido, para poder encontrar a aquel que necesitaba de Dios y que Dios nos usa a nosotros para poder encontrarlo. Estamos en un tiempo difícil, en un tiempo donde hay muchas personas que pierden a su familia. Sin embargo, ahí estamos nosotros para ir en busca del quebrantado de corazón, para ir en busca del enlutado, para ir en busca del que está en polvo y cenizas, para ir en busca del que está en un manto de silicio. Entonces, este primer ejemplo nos habla de alguien que buscó a una oveja, ¿no? La oveja decidió perderse, la oveja decidió irse, ¿no? Esto es el ejemplo. El segundo ejemplo tenemos de la moneda perdida. Nos habla de una mujer que tenía 10 monedas, pero ella pierde 1. Mientras que al hombre la oveja se pierde, en este caso a ella se le pierde, ¿no? Y vemos que ella se vuelve diligente y se vuelve responsable de buscar la moneda. No se queda conforme, no se queda quieta, sino que más bien ella empieza, dice acá la palabra, dice que ella, dice, ¿qué mujer, dice, que tiene 10 dracmas y pierde una, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla, dice, ¿no? Entonces, veamos, ella tenía 10, pierde 1, a ella se le pierde, pero ella decide hacer algo, enciende una lámpara, ¿no? Y la palabra, y la lámpara significa luz, significa poder ver con claridad, ¿no? Y podemos relacionarlo con la oración, porque cuando nosotros oramos vamos a encontrar la dirección de Dios, podemos encontrar la luz para poder ver dónde está la solución, ¿no? Entonces, la luz
podemos compararla como el tiempo de orar para encontrar la solución. Ahora, ella dice, barre la casa. Y barrer la casa podemos encontrar, podemos relacionarla en buscar la palabra, ¿no? Porque la palabra de Dios nos dice que la palabra de Dios nos dice que ella nos limpia, ¿no? Y dice que esta mujer barre la casa, que tiene que ver con leer la palabra para poder recibir la estrategia, y busca con diligencia hasta encontrarla. Aquí existe un principio, la diligencia, ¿no? La diligencia, el ser diligentes. Muchos de nosotros hemos perdido a una oveja, hemos perdido algo que Dios nos ha dado. Como servidores en las casas podemos haber perdido gente que ya no está conectándose y no somos diligentes de buscarlos. Como servidores de ministerio, quizás muchos en sus ministerios hay gente que se está desanimando, que está desactivándose de seguir en su fe del camino del Señor y lo está dejando. No está siendo diligente en buscarlo. Entonces, la diligencia podemos relacionarla con el orar. La diligencia podemos relacionarla con leer la palabra. La diligencia podemos relacionarlo en buscarlo, en buscar. La diligencia podemos relacionarlo con el ayunar, ¿no? Entonces, nosotros podríamos pasar mucho tiempo en busca de algo, amados hermanos, pero si no le ponemos diligencia, no tendremos los resultados que deberíamos tener en el tiempo que Dios podría responder. Hoy tenemos que ser diligentes en los mandatos de Dios. Hoy tenemos que ser diligentes en poner por obra sus mandatos, sus decretos, sus preceptos. Hoy tenemos que ser diligentes en la oración. Tenemos que ser diligentes en compartir la palabra. Tenemos que ser diligentes en compartir el mensaje de salvación, ¿no? Esta mujer usa los instrumentos, usa una lámpara, usa una escoba para barrer la casa, ¿no? Mientras que podemos comparar al hombre que él solamente personalmente va, ¿no? Pero esta mujer nos enseña que a veces necesitamos herramientas para encontrar aquello que se nos ha perdido. En este caso ella usa una lámpara, usa una escoba, ¿no? ¿Qué es lo que Dios te está demandando hoy en día para que tú puedas encontrar lo que se te ha perdido? Como padre puedes haber perdido el corazón de tu hijo. Como madre puedes haber perdido que tu hija, que tu hijo escuche tu consejo. Como hijos puedes haber perdido el corazón de tu padre, de tu madre, por ser rebelde, por ser conformista. Pero Dios, a través de esta parábola, nos enseña que hay herramientas que necesitamos usar. Y una de las herramientas que Dios está levantando, que Dios está llamándonos a hacer, es la oración, es el tiempo de oración, es el tiempo de la palabra. Entonces necesitamos usar instrumentos. Nos enseña también, por ejemplo, el Salmo 119, versículo 105, dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, dice, ¿no? El Salmo 51, 2 nos dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti.
Cuando esta mujer agarra una escoba y barre, significa que tenía que limpiar, ¿no? Muchos de nosotros no encontramos lo que hemos perdido porque no barremos nuestro corazón, no barremos nuestra mente. Nuestra mente está llena de argumentos, llena de pensamientos, lleno de muchas cosas que van en contra de la palabra. Y eso nos impide lograr encontrar lo que hemos perdido. Hemos perdido sueños, hemos perdido metas, hemos perdido privilegios, hemos perdido, amados hermanos. Pero hoy el Señor nos habla a través de esta parábola que volvamos a Él, que volvamos a buscarlo en la oración, ¿no? Podemos aprender que no solo necesitamos la diligencia, sino que para buscar al perdido tenemos que tener la palabra en nosotros. Tenemos que tener la palabra en nosotros. Tenemos que tener un estilo de vida. Muchos de nosotros en la familia, nuestros hijos no oyen la palabra porque nuestra boca habla una cosa, pero nuestra conducta habla lo contrario. El mayor ejemplo de predicación es nuestro propio estilo de vida. Nuestro estilo de vida es el mayor ejemplo de predicar. Luego tenemos la tercera parábola, la del hijo pródigo, la del hijo que se va, la del hijo insolente que decide irse, que decide pedir a Dios, a su padre, su herencia, ¿no? Dice que este hombre tenía 2 hijos, dice, y el menor de ellos dice, dame los bienes que me corresponden. Luego se va lejos a una provincia apartada para desperdiciar sus bienes y vivir perdidamente. Miren, quizás tú como padre no has fallado, quizás tú como padre le diste todo a tu hijo, quizás tú como padre te entregaste a él, pero quizás tu hijo se fue y desperdició todo lo que tú le diste. No te valoró, no consideró tu esfuerzo, sufriste la ingratitud de tu hijo, o quizás tú como hijo siempre fuiste estudioso, siempre fuiste obediente, siempre fuiste diligente en obedecer a tus padres, pero ellos jamás lo reconocieron de ti, ¿no? Y podemos estar representándolo, ¿no? Entonces, en esta parábola podemos observar lo siguiente, que el hijo decide irse. Miren, en la primera parábola la oveja se pierde, ¿no? Quizás distraída, quizás viendo a alguien por ahí, queriendo buscar otro pasto, se pierde. En la segunda parábola, la mujer pierde la moneda. O sea, podemos verlo de que ella es responsable de haberlo perdido. Pero en esta parábola vemos lo contrario. El hijo decide irse, ¿no? Entonces, a diferencia de los otros, él decide irse. Aquí no dice, aquí lo que podemos aprender es que tú como servidor puedes haber hecho muchas cosas. Habrás dedicado tu tiempo, habrás dedicado tu amor, habrás dedicado tu servicio, pero quizás esa oveja decidió irse. Quizás esa oveja decidió marcharse, ¿no? Pero
¿cuál debe ser nuestra actitud? ¿No? ¿Cuál debe ser? Y lo podemos ver en el versículo 20, ¿no? A partir del 20. Que su padre, dice, lo esperaba cada día. Cada día su padre lo esperaba. Entonces, si tú como servidor, si tú como padre o tú como hijo, ¿no? Has decidido alejarte, has decidido irte. Hoy Dios te dice, ¿no? Que tu Padre te está esperando con misericordia. Podemos aprender también, amados hermanos, que este hijo se va, malgasta todo, pero él decide regresar. Entonces, ¿qué hay de ti, servidor, si esa oveja ingrata que habló mal de ti decide regresar? ¿Qué hay de ti, servidor, que perdiste a esa oveja y no la has buscado, pero que decide regresar? ¿Qué hay de ti, padre, madre, que tus hijos están apartados, alejados de tu corazón y hoy deciden regresar? La palabra de Dios nos enseña el corazón de este padre. Dice que este padre fue movido a misericordia. Cuando ve a su hijo venir de lejos, dice que este padre, movido a misericordia, corre hacia el hijo, se echa en su cuello y lo besa, ¿no? Y se alegra, dice, ¿no? Entonces, hoy en día hay mucha ingratitud en los hijos. Hay mucho resentimiento en sus corazones. Hoy en día los hijos fácilmente deciden apartarse, alejarse de ti. Pueden vivir en la misma casa, pero su abandono moral, su abandono, su silencio, su encierro en sí mismo, eso te puede estar dañando, te puede estar lastimando. Pero sin embargo, si tú y yo nos mantenemos en oración, si tú y yo leemos la palabra, podremos estar listos cuando ese hijo decida regresar. Podremos estar listos cuando ese hijo decida volver. Podremos estar sanado, nuestro corazón puede estar sanado y puede estar lleno de amor y lleno de perdón, y lleno de perdón para recibir a ese hijo, a esa oveja que se fue resentido, ofendido. Dice que este padre fue movido a misericordia y se echa y lo besa, dice, ¿no? Hoy en día hay mucha ingratitud en los hijos. Yo te pregunto, ¿estás listo para regresar a tu hijo, para recibir a tu hijo cuando regrese? ¿Estás listo para perdonarlo? ¿Estás listo para besarlo? ¿Estás listo para hacer fiesta con él? ¿No? En los versículos 17 y 18 dice que este padre, al verlo destruido, al verlo que llegaba sin vestidura de hijo, sin calzado, sucio, ¿no? Tuvo misericordia.
tuvo misericordia. Entonces, mis amados, este es el mensaje de esta mañana. Te hago una pregunta, ¿no? Quizás como padre has perdido a tu hijo, quizás como madre o padre no has sido diligente en buscarlo. Pero ahora el Señor te habla. El Señor te dice, ve y búscalo. La palabra de Dios en Proverbios nos dice que la necedad está ligada al corazón del muchacho. Nuestros hijos como jóvenes van a cometer muchas necedades. Esas necedades nos pueden ofender, nos pueden lastimar, nos pueden doler. Sin embargo, a través de la parábola del hijo pródigo, Dios nos enseña cuál debe ser nuestra actitud. Dios nos enseña cuál debe ser. Y es que cada día debemos esperar a nuestro hijo y cuando lo veamos llegar destruido, cuando lo veamos llegar sin zapatos, no nos debemos alegrar. Debemos correr hacia ellos y debemos restaurarlo. Ibe Callao, necesitas restaurar al perdido. Ibe Callao, necesitas ir en busca del perdido. Ibe Callao, necesitas instrumentos para poder restaurar y encontrar al que se ha perdido. Es tiempo de orar, es tiempo de clamar, es tiempo de interceder, es tiempo de leer la palabra, es tiempo de aprender la palabra, es tiempo de vivir la palabra. ¿Cuál es tu decisión? ¿Qué decides hoy, Ibe Callao? Empezamos un nuevo año, empezamos un año más que Dios nos da de oportunidad. Y Él dice, voy a hacer algo. ¿A quién enviaré? Voy a hacer algo. ¿Quién está listo? Voy a hacer algo. ¿Quién de ustedes irá conmigo? Jesús, cuando fue a libertar al endemoniado gadareno, Él subió a la barca con sus discípulos y le dijo, pasemos al otro lado. Jesús no fue solo. Jesús fue con sus discípulos. El Señor nos necesita en este tiempo. Nos necesita. Entonces, mis amados hermanos, podemos ver 3 puntos. Una oveja que decide perderse, una mujer que pierde y un hijo que decide irse. 3 tipos de personas, pero un solo principio. El hombre fue a buscarla, la mujer lo buscó con diligencia y el padre día a día lo esperaba. ¿En cuál de esos grupos te pones tú? ¿En cuál de ellos estás tú? No. Luego, los 3 personajes hacen fiesta. Los 3 personajes hacen fiesta, ¿no? El hombre llama a sus vecinos y amigos, la mujer llama a sus amigas y vecinas,
Y tú, ¿qué decides? Y el Padre hace fiesta con sus trabajadores. Amén. Vamos a orar, amados hermanos, pidiéndole a Dios que injerte en nuestro corazón el corazón de estas personas, el corazón del Padre, que injerte la diligencia, que injerte en nosotros el querer buscar, el no querer conformarnos con lo que tenemos, sino que ir en busca de ese uno. Padre, en esta mañana te damos las gracias por tu palabra. Te damos las gracias por tu amor incondicional. Te damos las gracias porque nos confrontas, porque nos hablas, porque nos dices, Señor, que si alguien se pierde, Señor, tú anhelas que vayamos en busca de ello. Tú no quieres que nos conformemos con lo que tenemos, Padre. Tú quieres que como iglesia, Señor, cada día busquemos al perdido. Tú quieres que como iglesia, cada día, a través de la oración, Padre, busquemos al perdido, que a través de la oración recibamos de ti, Señor, la estrategia, la forma en que podamos llegar al enlutado, al que está entristecido, al que está encarcelado, al que está esclavizado, Padre. Señor, te pedimos que tú despiertes a la Ibe Callao, a la oración, que pongas, Señor, el querer como el hacer en ellos. Padre, que pongas en nosotros un espíritu de oración, que nos despertemos de este dormitar, Padre, que despertemos al llamado que tú tienes, Padre. En esta mañana, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te rogamos que tu misericordia, que tu favor, que tu gracia, Señor, sea derramada sobre nuestras vidas, Padre, y que tú nos des, Señor, esa diligencia de buscar al perdido. Que tú nos des la estrategia, Padre, para buscar a nuestro hijo, a nuestro padre, que puede haberse, Señor, ido, alejado de nuestros corazones, Padre. En el nombre de Jesús, en esta mañana, Padre, reconocemos que te necesitamos, reconocemos que tú eres nuestro Padre y que si tú no pones en nosotros el querer como el hacer, Señor, no lo lograremos, Padre. Ibe Callao, en esta mañana le estás ayunando, estás poniendo tu cuerpo le estás impidiendo los alimentos en una forma de querer demostrar al Señor que tú quieres renovarte espiritualmente, que tú quieres crecer espiritualmente. Señor, en esta mañana te pedimos, Señor, pon en nosotros el despertar a la oración. Ayúdanos a amar lo que tú amas, Padre. Ayúdanos, Señor, a buscar con diligencia, Padre. En el nombre de Jesús. Te necesitamos, Señor. Gracias te damos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, ya terminamos nuestro segundo servicio, pero atentos porque vamos a darnos un pequeño break y a las 10 de la mañana empezaremos con nuestro tercer servicio.